organizado por Democracia Nacional. Tengo aquí a mi izquierda a Pedro Chaparro, que es el presidente de Democracia Nacional, condenado por el caso Blanquerna a 4 años de prisión, de los cuales está ahora mismo en libertad condicional, y nos va a dar una conferencia titulada Las cloacas del Estado y el Estado profundo. Bueno, gracias a todos por asistir a este ciclo de conferencias que va a servir también como cierre temporal de Democracia Nacional en esta época estival que nos viene ahora. Y como va a presentar posteriormente, tenemos también a Luis Zapater, que ha venido desde México, que es donde reside actualmente, para hablar sobre el caso de Pedro Varela. Mi conferencia se titula Las cloacas del Estado y el Estado profundo. Y bueno, voy a hacer una breve intervención. Lo primero, comienzo mi exposición aclarando que el tema que hoy nos ocupa en esta breve exposición que voy a hacer trata sobre las cloacas del Estado y el Estado profundo en sí mismo. Y esto necesita realmente profundizar un poquito más que los 30 o 40 minutos de los que disponemos. Y bueno, pues esta conferencia lo que os va a situar verdaderamente con las declaraciones y pinceladas que voy a realizar dentro del marco del enemigo que tenemos en estos momentos y que se cierne sobre nosotros. Esto entra dentro de una ponencia mayor que se va a realizar posteriormente en la Universidad de Verano de Democracia Nacional, puesto que hay que profundizar mucho más sobre lo que es la cloaca del Estado, quiénes forman las cloacas del Estado, el Estado profundo y pues no solo el Estado profundo que podemos creer que hay en España, sino en el resto de países de nuestro entorno, por ejemplo de la Unión Europea o del resto del mapa. ¿Qué son las cloacas del Estado? ¿Qué es el Estado profundo? El Estado profundo lo podemos definir como la forma en la que operan los gobiernos mediante grupos de poder que actúan con el fin de seguir una agenda en común y objetivos propios. Conocemos, creo que todos los que estamos aquí, que estamos al tanto de la actualidad nacional e internacional, la falta de escrúpulos en el que los estados, al margen de la ley y fuera del marco de lo que tanto les gusta presumir, que es el Estado de Derecho, este deja de existir precisamente cuando a ellos les interesa promover sus propios intereses, cometiendo, si es necesario, actos de corrupción o el crimen. El Estado profundo siempre va a conseguir sus objetivos ideológicos a toda costa, pese a quien le pese, para tener mayor poder, mayor autoridad sobre las naciones que prácticamente ya no son soberanas, y además el Estado profundo tiene la capacidad de subvertir las políticas de un Estado que no se encamine dentro de los términos ideológicos que él considere. Para ello, de forma coludida, el Estado profundo utiliza a sus peones en las cloacas del Estado, en las que podemos meter los servicios de inteligencia, en las que podemos definirlo como distintas agencias de inteligencia que pueden operar en un país, los agentes de espionaje, y que estos a su vez contratan al típico infiltrado de turno para que les realice el trabajo de turno, como cuando en las organizaciones patrióticas o asociaciones decimos, mira, este tiene pinta de infiltrado. En estos términos, algunos conocemos situaciones en las que de repente, por ejemplo, un militante al que le has dado tu confianza, tanto los bandos intermedios como los dirigentes nacionales, pues de la noche a la mañana puede cambiar de actitud, puede desactivarse o incluso activarse de mayor forma para llegar a un objetivo concreto que siempre será intentar restar el apoyo de una organización nacional, tener información privilegiada para transmitir a sus superiores dentro de la cloaca, o intentar debilitar la imagen de los dirigentes de la organización, sacarlos de sus casillas o intentarles enredar en alguna cuestión poco ética. El Estado profundo se va a quitar de en medio siempre a la gente incómoda, disidente y combativa. Y esto es algo que también nosotros vivimos en primera persona como nacionalistas españoles. Más adelante nuestro compañero Luis Zapater nos explicará, por ejemplo, el caso por el que un editor lleva envuelto en procesos judiciales para intentar sin éxito medrar su espíritu.
Esto es un ejemplo de lo que ha sido quitarse de en medio a una persona que no se ajusta a los términos ideológicos que marca la agenda del Estado profundo. Otro ejemplo también que conoceréis, y en la presentación ha hecho mención Luis Mateos, es el ejemplo de los 14 patriotas de Blanquerna, en el que me incluyo, donde las cloacas han mantenido durante 8 años de proceso judicial esa aberración judicial por defender España, cuando verdaderamente nosotros tendríamos que haber tenido pues una especie de auge, por ejemplo, de las organizaciones nacionales que en ese momento se unieron para defender la unidad territorial de España, pero en cambio la aberración judicial del acosado, que ha durado 8 años, lo que ha hecho es encarcelarnos y que tengamos que pagar condena de prisión. Bien, esta explicación del Estado profundo, de si existe o no, de si es una cuestión meramente conspirativa o no, puede servir para algunos en llenar el cajón con las muchas teorías de la conspiración, pero lo hemos vivido militantes nacionales desde tiempos remotos. Y además, a los que nos interesa la política nacional e internacional, solo tenemos que ver algunos acontecimientos para darnos cuenta de que la lectura de los acontecimientos que pasan frente a nosotros se traduce en una actuación seguramente de las cloacas del Estado o del propio Estado profundo que utiliza a las cloacas para conseguir esos objetivos. Me viene ahora el caso de la ley de amnistía, de la cual se saltan todos los términos jurídicos habidos y por haber, jurídicos estrictamente hablando, que impedirían el aprobamiento de la ley de amnistía, pero en cambio la han aprobado, ya se ha publicado en el BOE, como todos sabréis, o por ejemplo lo que ocurrió en la pandemia, en el COVID, que sin comité de expertos, sin ningún tipo de garantías jurídicas, se nos confinó y se saltaron a la tolera todos nuestros derechos sociales e hicieron con nosotros pues, lo que les dio la gana. De este modo miras atrás en el tiempo y ves que han conseguido todos y cada uno de los objetivos que el Estado profundo en España se ha marcado. Podemos afirmar con rotundidad que España es una sucursal estadounidense, globalista, que llevamos 46 años de régimen y que solo en 20 ya tenían bien encaminado el proceso de destrucción contra España. Tras 40 años, el debilitamiento del Estado nacional, el ninguneo a las instituciones, la pérdida de soberanía, la pérdida de derechos de las clases trabajadoras o la ruptura social ha sido tan grande que podemos afirmarlo. Y es que el Estado profundo, a través de su plan contra el pueblo español y con su engranaje y su aparato político, judicial y mediático, se va a cargar España. Ese Estado profundo tiene nombres y apellidos. Esa cloaca la vemos con rostro todos los días en el Congreso de los Diputados, lo vemos en la cara y en el fiel reflejo de Pedro Sánchez, pero ojo que estos, la mayoría son meros actores y mayordomos del Estado profundo, que no durarían ni un minuto ni habrían llegado a esos cargos públicos si no tuvieran el respaldo del propio Deep State y todos los organismos que lo respaldan. Todos estos actores del circo de destrucción de España son de origen extranjero y son los que mueven los hilos. Del mismo modo que la Constitución se redactó en una logia, a día de hoy se continúa el plan de destrucción nacional en despachos de organismos como, por ejemplo, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OMS, las convenciones de los Soros, de los Bill Gates, del Foro de Davos, de los Bilderberg y demás filántropos y organismos supranacionales de turno. En estos momentos, los ciudadanos españoles estamos divididos. La clase dirigente queda impune y permanece en el poder, siendo títere de un Estado profundo que está en otra fase, y es en la aplicación a toda prisa de la ingeniería y control social, de la reducción de la población mundial, reemplazarnos por población foránea, meternos de lleno en el transhumanismo y que seamos un nuevo individuo desarraigado de toda identidad, de toda cultura, de toda tradición, de género y
en la aplicación gradual de tecnología para trascender en nuestra capacidad racional. Porque, señores, empezamos a no ser racionales, ni éticos. Valores tan importantes como el honor, la palabra o la lealtad se han suplantado por la mentira y el deshonor. Y estamos dando paso a un monstruo que se llama neurociencia o inteligencia artificial, y que una vez destruidos los valores tradicionales de Occidente y debilitadas las clases medias y una juventud sin apenas virilidad para el combate, la clase dirigente podrá combatir, podrá mantenerse a toda costa en el poder. Bien, afirmo que en nuestro país existe un Estado profundo que pretende mantener su agenda de descomposición y desguace nacional en un espacio de tiempo determinado, y será en el momento que ellos consideren y acuerden cuando llegará el final de España tal y como la conocemos. Si no lo hacen es porque todavía quedan muestras de tímida reacción que podrían desencadenar que los planes no se lleven a cabo. Recordemos Noviembre Nacional, de los cuales muchísimos militantes de la asociación que lleva esta sala estuvieron combatiendo junto a los militantes de Democracia Nacional y de otros grupos políticos o asociaciones. Estaréis de acuerdo conmigo en que estamos viendo unos niveles apocalípticos de la destrucción de nuestro entorno, y también la velocidad en la que acontecen los hechos que nos dirigen al final es cada vez mayor. El Estado profundo se instaura en España. Como ya sabéis, voy a hacer un breve repaso, esto es algo que creo que todos ya lo tenéis bien marcado y estudiado. Se establece en lo que se ha denominado, definido régimen del 78. Años atrás, las potencias extranjeras ya preparaban la transición política en España para que hoy no quede nada del impulso social y económico que proyectaba en los últimos años el viejo régimen de Franco. España, tras el magnicidio de Carrero Blanco por los Estados Unidos y la infiltración de los últimos años del régimen franquista, permite que a partir del fallecimiento del general Franco, el propio rey Juan Carlos, que juró los principios del movimiento, traicionara a España y junto a Adolfo Suárez y tantos otros, para convertir nuestro país en solo 40 años en una falsa democracia, sin capacidad de reacción, sin pulso en la juventud salvo contadas excepciones, donde apenas hay chiquillos españoles jugando en los parques, donde la seguridad y el sentimiento de arraigo y pertenencia ha quedado prácticamente aniquilado, y donde nuestros derechos sociales han sido fulminados y la población desplazada por extranjeros que sí tienen claro a qué vienen. Las cloacas del Estado, con sus distintos equipos y servicios de inteligencia, han contribuido a que en este país no se alzara una voz triunfante que se llamara a filas a los españoles para combatir el enemigo. Las cloacas del Estado han contribuido a sembrar la división hasta en las propias filas nacionales, pero desde los años del plomo. No os quiero decir ahora, por ejemplo, en la actualidad, que muchas veces parece que hay rivalidad entre distintos grupos cuando nuestro objetivo debería ser, y es el mismo. O sea, las asociaciones, partidos políticos como el que aquí hoy yo represento, son una mera herramienta, porque lo que necesitamos es salvar España y el futuro de nuestros hijos. Da igual la herramienta que cojas, pero lo tenemos que tomar así. Un ejemplo claro de cómo han actuado las cloacas del Estado y el Estado profundo estos años de falsa democracia es cómo han permitido en este país que se siembre el caos con el terrorismo más abyecto, con las bandas terroristas ETA, la cual podrían haberla liquidado de un plumazo, bandas como el FRAP o el Grapo, ni te cuento, o tantos y tantos otros de izquierda antifascista que han sembrado el odio y el caos en las calles de toda España. Otro ejemplo de la operatividad del Estado profundo ha sido la maquinaria que permitió que 200 españoles fueran ejecutados en los trenes de cercanías 1-11M. El Estado profundo, con sus agentes cloaca y todos esos grupos de información que, con perdón, ya huelen a mierda porque los ves venir en cada acto, en cada evento,
han destinado a través del Estado profundo millones y millones de euros para financiar a los grupos que siembren la división y el caos entre las distintas fuerzas patrióticas. Verdaderamente, si no hubiera sembrado este caos en las filas nacionales desde el principio de la transición, estos políticos no hubieran llegado a las instituciones públicas y verdaderamente se hubiera construido un Estado nacional dignificando la función pública por parte de nacionalistas y patriotas en nuestro querido país. Y esto es así. Por ejemplo, ahora una amenaza que tenemos como cloaca del Estado, que también lo podemos definir así, sería la amenaza de la monarquía alauita de Mohamed VI, porque la monarquía de Mohamed VI lleva unos años dentro y formando parte, a mi juicio, de las cloacas del Estado y del Estado profundo. No era un peligro en el año 78, pero sí lo ha sido a partir, digamos, desde que empieza a gobernar Felipe González, pero con mucha mayor virulencia desde que está este gobierno socialista. También sabréis, con el título de esta conferencia, que la izquierda habla mucho también de esto del contrapoder, de esto del Estado profundo, pero de forma sibilina, como acostumbran hacer, porque ellos afirman que el Estado profundo son los últimos coletazos del franquismo, que a día de hoy en la democracia está presente, algo ridículo, porque cuando en este país el aparato político judicial es el que precisamente ha dado alas y balones de oxígeno a los independentistas y corruptos. Y, por ejemplo, un tema que lleva a confusión es la pugna que hay entre distintos estamentos judiciales. Hemos visto recientemente cómo el fiscal general del Estado parece que entra ahí en pugna por un tema de no conformidad con la ley de amnistía, pero realmente esto no lo hace porque él está en contra de la ley de amnistía, sino porque es una especie de guerra de togas para ver quién representa, quién tiene esa representatividad dentro de su profesión como abogados, como letrados, como señores ilustres, para cepillarse a España. Simplemente es eso. Por eso de vez en cuando se hacen entre ellos la zancadilla. No creo en el aparato judicial de este país porque he vivido en mis propias carnes como 14 chavales, entre ellos, por hablar de mi caso concreto, con una niña de 15 días recién nacida, me hagan ingresar en prisión por un tema por unos delitos, de 8 años anteriores y que, como todos visteis, fue defender la unidad nacional. Otro ejemplo que podemos hablar de las cloacas del Estado y en los que las cloacas judiciales han dado balones de oxígeno a la izquierda y el separatismo, pues podemos hablar del caso de Pujol, de Artur Mas, del de Arzayuz, de Ana Sagasti, de los idígoras de turno, de los de Juana Chaos, del grupo Prisa, de A3 Media y toda la caterva de asesinos políticos, ideológicos o precisamente carniceros de nuestro país. Otro ejemplo también sangrante que podíamos también citar y que, como digo, en la ponencia que quiero desarrollar en la Universidad de Verano o en el curso geopolítico que organizan los camaradas europeos, quiero tratar es la mafia, que también se ha escuchado mucho, de Villarejo, que en muchas cuestiones es también para darse importancia y para ver si pone entre las cuerdas al sistema que todavía le sigue persiguiendo, pero entre tanto también cuenta verdades. Verdades de cómo, por ejemplo, en una comida cuyos audios salieron publicados, veíamos el entramado entre el juez Garzón, la futura ministra Dolores Delgado y fiscal general del Estado, de cómo habían grabado a jueces y, con perdón, follándose a menores, de cómo se jactaban en comidas con mandos policiales, de también follarse a agregadas ucranianas y todos esos escándalos. Y eso ha ocurrido en nuestro país y parece que ha pasado sin pena ni gloria. Podemos hablar del caso Filesa, de los ERES de Andalucía, de las tarjetas Black, de la financiación del narcotráfico, del Delty Gate y así de cientos y cientos y cientos de casos de corrupción que finalmente no sabemos qué es lo que ha pasado con muchos de los que inducieron a cometer ese tipo de delitos, a financiarse para continuar la destrucción de nuestro pueblo. En estos momentos, como he dicho anteriormente, la principal amenaza que tenemos también es la monarquía alauita de Mohamed VI, en el sentido de territorialidad.
tenemos con Marruecos, la monarquía que forma a día de hoy Mohamed VI, aparte de las cloacas del Estado, porque junto a otros estados y organismos marcan la política de nuestros días a base de chantaje y extorsión. Y no solo nos está costando dinero, sino que lo que nos está costando es que nos arrebaten una tierra que es nuestra, que nos pertenece por derecho de sangre. Hay que recordar a los moros, hablando un poquito en plata, que antes de la invasión del 711, el Al-Ándalus, la Andalucía nuestra, era precisamente una monarquía hispano-visigoda que ellos destruyeron, que entonces Marruecos ni existía y que hasta 1956 Marruecos fue un protectorado español. El Estado profundo sigue midiendo la temperatura de nuestro país y no se puede permitir dar un paso en falso porque conoce la memoria genética del pueblo español y es por lo que alarga el golpe definitivo. Y ese final, señores, se acerca y vemos como, con estupor cómo el separatismo, que es una de las principales cloacas, también la sociedad de reemplazo, forma parte necesaria para destruir nuestra identidad. Por lo tanto, del mismo modo que estos 40 años nos han declarado la guerra, los europeos del sur, la vieja Iberia del sur, vamos a contestarle. Y por eso, todos los que estamos aquí, los que están pendientes de venir, los que están en otras asociaciones o formaciones con arrojo, vamos a negarnos a morir. Con decisión vamos a continuar militando, colaborando, apoyando. Con idealismo vamos a honrar a nuestros antepasados. Y hemos de tener claro quiénes somos, dónde nos dirigimos, dónde estamos y qué estamos dispuestos a dar. ¿Y qué somos? Somos hijos de España, somos la voz del pueblo, el último eslabón en la cadena de nuestra estirpe. Estamos bajo ataque, una guerra total, pero pisamos una tierra bella y hermosa, regada con sudor de nuestros héroes, que merece ser libre de hienas extranjeras y traidores a la patria. Nos dirigimos a la conquista del Estado, a influir en nuestros compatriotas, a una transformación de la sociedad, una transformación social y nacional y crear un proceso revolucionario para que de una vez por todas se pueda construir un Estado nacional. ¿Y qué estamos dispuestos a dar? Cada uno de vosotros, preguntároslo a vosotros mismos. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Algunos estamos dispuestos a dar la vida, otros nuestro tiempo y otros el coraje, todo lo que tenemos en un corazón que late por España. Lo que algunos estamos dispuestos, sobre todo, y creo que ya lo hemos demostrado en los dirigentes de Democracia Nacional, es en sostener la dura represión que el sistema hace recaer sobre un grupo nacionalista español. Nosotros no retrocedemos porque nuestros héroes se encargan de que en nuestras filas no cunda el desaliento. Gracias y arriba España. ¡Arriba! Lidia, puedes pasar por aquí, hay una silla. Aquí adelante. No pasa nada, pasa por delante si quieres. Muy bien. Bueno, a continuación con nosotros tenemos al doctor Luis Zapater. Espera, que lo voy a decir completo. Luis Tomás Zapater Espín, que es doctor en Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor titular en la Universidad de México de Baja California Sur. Ha publicado los libros El nacionalismo ruso en 2004, Asia Central en 2005, Teoría del Estado en 2020 y ahora el caso Varela, que presenta aquí en 2023. En el caso Varela, pues nos va a explicar la persecución a este librero y cómo
el estado profundo del que nos ha estado hablando ahora Pedro Chaparro no permite que se cuestione nada de la versión oficial propagada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y por los que detentan el poder hoy en día. Con todos ustedes, Luis Carlos. Muchas gracias al público asistente, a camaradas, a Luis Mateos por su excelente hospitalidad, Pedro Chaparro, presidente de Democracia Nacional, al organizador y presidente de FACTA, A Carlos Sanfrutos. Carlos Sanfrutos, también por su gran apoyo para este acto. Una disculpa por haber empezado un poquito tarde, pero cuestiones logísticas de última hora lo complicaron y de hecho es una lástima, tenía un PowerPoint con bastantes imágenes muy ilustrativas de lo que trato en el libro, no lo voy a poder poner, pero intentaré describir lo mejor posible pues todo lo que he ido recogiendo en este libro. Este libro es fruto de una investigación muy extensa que empezó en el año 2010 y no solamente abarca el caso Varela, abarca diferentes procesos en distintos países de represión y persecución a movimientos nacionalistas identitarios europeos, y también es un libro de denuncia para denunciar el doble rasero inaceptable que jurídicamente existe en Europa occidental respecto de la persecución de los llamados delitos de odio, una expresión ya de por sí bastante indeterminada jurídicamente. ¿Por qué cuando existen verdaderas manifestaciones de odio de determinados grupos que interesa al sistema, esas manifestaciones son pasadas por alto, ese ejercicio de la libre expresión? El libro comienza denunciando que esto ha pasado en España, se ha hablado de heterosexual muerto abono para mi huerto, de obras de teatro que jocosamente exponen la violación de monjas y aberraciones de ese tipo, y eso es libertad de expresión. En cambio, el investigar la historia desde un punto de vista no oficial da lugar a toda un despliegue de medios represivos que son inaceptables porque vulneran los principios constitucionales del derecho penal clásico. Después de una introducción, después de unas advertencias, se desglosan los distintos capítulos del libro y quería comentar un poquito el tema de las advertencias iniciales. Estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de un tema que da lugar a que sea prácticamente imposible articular una defensa jurídica en los casos en los cuales se discute la versión oficial de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque si un abogado intenta decir que su cliente tiene razón porque no son los hechos como se nos presenta por la historia oficial, a su vez el juez puede imputarlo también por delito de negacionismo. Es decir, como estamos hablando de delitos políticos, no admiten realmente una defensa seria desde el punto de vista jurídico, y por eso he hecho aquí una serie de advertencias. Este libro no entra de lleno en el tema del revisionismo, no es mi campo de investigación, simplemente lo que se cuestiona es por qué es contrario a derecho escribir a la manera revisionista, discutir los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo doy por hecho, por imperativo legal, que la versión oficial es la correcta, porque si yo pusiera en duda esa versión oficial, a continuación sería citado automáticamente por aplicación del 510 del Código Penal a declarar por presunto delito relacionado con todos los tipos que se han imputado a Pedro Varela. Y esto tiene que ver también con las advertencias. Cuando yo digo que esto no es un libro escrito por nazis y para nazis, ¿qué quiero decir con esto? Porque esto no es el típico libro del sistema que descalifica a todo nuestro bando diciendo son nazis, fachas, etc. Palabras realmente repulsivas, porque si quieren decir que somos nacionalistas extremos, pues deberían decir fascista, socialismo nacional, pero que te digan nazi, facha, ya están utilizando argumentos, palabras, adjetivos denigrantes. Lo que me refiero sobre todo en esta advertencia es a ese estereotipo que ha creado el sistema de una persona, lo que comúnmente entiende la gente por nazi, no por militante nacionalista, sino ese estereotipo de alguien que no tiene una cultura política profunda, que hace mucho más culto al cuerpo que a la mente, aunque no es incompatible. A mí me encanta el gimnasio y eso no significa que no tengas que aplicarte en los estudios. Lo mismo que también digo en las advertencias, que este libro, aunque está diciendo que se tienen que aplicar los principios constitucionales porque es lo que hay, eso no significa que yo esté de acuerdo
con los valores y principios que defiende el liberalismo. Pero si lo que tenemos en nuestra Constitución es un orden liberal constitucional, lo mínimo que se puede pedir a jueces, abogados, fiscales es que apliquen la ley tal como está en la Constitución y no que realicen un falseamiento de las leyes, malas interpretaciones o cualquier tipo de interpretación que vaya en contra de derechos fundamentales. Después de las advertencias, en este libro se desarrolla una introducción sobre el tema que se va a tratar, y básicamente se trata de exponer la diferencia aplicada a la realidad práctica de España entre un derecho penal de hecho y un derecho penal de autor. El derecho penal de hecho juzga sobre todo los hechos criminales. Te van a condenar por robar, por defraudar, por calumniar, pero no tratan de educarte con el Código Penal en la mano. ¿Por qué? Porque el derecho penal de hecho es fruto de la construcción general con una serie de valores y principios constitucionales que se tienen que respetar. En cambio, el derecho penal de autor viola el principio de mínima intervención del derecho penal, que ya fue muy bien explicado por San Agustín de Hipona, cuando decía que la ley penal debe castigar los hechos más graves contra los derechos más fundamentales. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que el derecho penal de autor va a tratar de castigar a una persona por lo que es, no tanto por lo que hace, que en definitiva es lo que ha pasado a Pedro Varela. Se le castiga por ser nacionalsocialista, por defender unas ideas nacionalistas que no son aceptadas por el sistema. Y ahí se ve claramente que se le aplica un derecho penal de autor, como queriendo neutralizarlo. Se ha intentado reeducarlo en la cárcel, dándole cursillitos sobre multiculturalismo y antirracismo, y realmente para eso no está el derecho penal. El derecho penal está para castigar hechos, no para tratar de educar a la gente, porque para tratar de educar a la gente está primero la familia, está después la escuela, está la universidad. Utilizar el derecho penal para intentar educar a la gente es totalitario, y es una de las conclusiones que ofrece este libro. Vivimos en una democracia totalitaria. Y uno puede decir, democracia equivale a derechos humanos, siempre que hay democracia tiene que haber una maravilla de protección de derechos humanos. No, el libro trata también de quitar a la gente ideas falsas, porque por desgracia la primera democracia contemporánea que triunfó en la Revolución Francesa, de la mano de Marat, Danton y Robespierre, fue una democracia totalitaria, donde suspendieron la aplicación de la Declaración de Derechos Humanos para dar rienda suelta a la guillotina e igualar a la población francesa cortando cabezas. Eso de que democracia protege derechos humanos se desarrolló posteriormente a partir de finales del siglo XIX, pero teniendo en cuenta la gran limitación del liberalismo, que se pone de manifiesto en este libro. El liberalismo se basa en el valor del relativismo. Cualquier opinión es correcta siempre y cuando cumpla con la Constitución y las leyes, aunque esa opinión viole los fundamentos de la patria, aunque vaya dirigida al separatismo. Entonces no se puede construir un orden justo a partir de el liberalismo, y yo soy consciente de ello. El primer capítulo desarrolla qué es el derecho penal, qué es el derecho penal de hecho, qué es el derecho penal de autor, con un lenguaje que puede asumir cualquier persona aunque no haya estudiado derecho. ¿Por qué tanta insistencia en el mundo del derecho? Pues para que veamos todos los derechos que se han vulnerado, no solamente a Pedro Varela, sino a otros camaradas de otros movimientos políticos, y la grave discriminación que sufren hoy los católicos, sobre todo en España y en otros países de Europa, donde son tolerados los ataques, incluso manifestaciones de odio contra la religión cristiana. El segundo capítulo habla del derecho penal de autor en la Unión Soviética y trata de desmontar todas estas ideas falsas que se están lanzando últimamente, incluso por gente alternativa, como por ejemplo Roberto Vaquero, de que el estalinismo no mató tanta gente, de que el comunismo realmente no fue tan malo. Es decir, con datos de los historiadores más prestigiosos que hay, se trata de demostrar que en la Unión Soviética se creó un derecho penal de autor para castigar a la disidencia, que es la antesala de lo que tenemos hoy. Han copiado de las categorías penales de la represión comunista de la Unión Soviética los tipos que aplican a Pedro Varela y a otros camaradas. Por ejemplo, el famoso antisemitismo, que es un concepto muy discutido y discutible, porque a día de hoy podríamos decir que los más antisemitas pues son esos señores del ejército de Israel de procedencia házara, es decir,
descienden de indoeuropeos que, por el hecho de ser palestinos, están masacrando población civil. Los palestinos sí que son semitas. Entonces, el utilizar el adjetivo antisemitismo penalmente conlleva esa inexactitud porque se identifica con el ataque al judaísmo. Sería más correcto decir antijudaísmo. Pero no solamente es este un error conceptual que existe en las leyes penales represoras actualmente. Nos encontramos que el famoso artículo 510, que es el que más se le ha aplicado a Pedro Varela en los últimos procesos, que es el que castiga a los que promovían la discriminación, el odio, la violencia contra colectivos, así dice más o menos el artículo, está plagado de inexactitudes, está plagado de términos jurídicos indeterminados, y eso va en merma de nuestros derechos, porque cuanto más genéricos sean los artículos del Código Penal, más indeterminados, más se puede acusar a cualquier persona de cualquier cosa. Es decir, hay un autor de derecho penal que recogí como crítica al 510 del Código Penal, que dice que ahora hechos predelictuales, es decir, ni siquiera hechos anteriores a la comisión de un delito, sino hechos anteriores a lo anterior, pueden ser castigados con más dureza que un hecho concreto. Es decir, eso nos deja en una indefensión absoluta. Estamos totalmente sin capacidad de defensa frente al abuso del poder, que puede determinar que cualquier persona incómoda es una persona discriminativa, es una persona racista, es una persona xenófoba que merece una sanción penal. El capítulo tercero habla del derecho penal de autor en el nacionalsocialismo para compararlo con la Unión Soviética y compararlo con la situación actual, porque en el nacionalsocialismo se creó un derecho penal de autor contra los llamados extraños a la comunidad. Actualmente la gente que es marginada no es por la razón de la defensa de la nación y de la raza, sino porque se entienden como que son presuntos enemigos del orden constitucional democrático, de la pacífica convivencia entre los pueblos, etc. Ahora bien, hay una diferencia importante entre el derecho penal de autor nacionalsocialista y el actual. El derecho penal de autor nacionalsocialista es el que el pueblo alemán quería en ese momento, que mayoritariamente, de manera inmensa, votó a favor de ese orden jurídico. Y es un derecho que protegía a una mayoría frente a las minorías, o por lo menos argumentaban esas categorías de derecho penal de autor altamente restrictivas de derechos fundamentales, escudándose en la protección de la mayoría. Ahora es lo contrario. Ahora se aplastan los derechos de la mayoría, justificando que hay que defender los derechos de las minorías, aunque las minorías vulneren nuestros derechos. Por tanto, una conclusión del examen del capítulo 2 y del capítulo 3 es que el derecho penal de autor que se está aplicando actualmente para quitarnos nuestras libertades y dejarnos indefensos, como le ha pasado a Pedro Chaparro, a los que participaron en lo de Blanquerna o a Pedro Varela, es un derecho penal de autor copiado de la Unión Soviética comunista, con los mismos tipos que establecía la Unión Soviética comunista. Porque una de las conclusiones de mi estudio jurídico es que, por desgracia, el poder mundial, el nuevo orden mundial, quiere extender el comunismo por todo el mundo para quitarnos nuestras libertades y de una manera más fácil implantar todo el dominio, toda la tiranía que quieren. Y lo estamos viendo. En México se profundiza hacia el comunismo, Venezuela ya lo tiene hace tiempo, Bolivia, en el mundo occidental también lo tenemos. Entonces es un comunismo distinto, es un comunismo que no defiende ya la lucha obrera contra el malvado capitalismo, sino que lo que está defendiendo es el enfrentamiento de las minorías contra las mayorías, el enfrentamiento hombre-mujer, es decir, están recurriendo a intentar disolver la sociedad por otros medios. A partir del segundo bloque del libro, porque son 3 grandes bloques, se analiza toda la legislación que hay, tanto en la Unión Europea como en España y en Naciones Unidas, contra la discriminación, contra el llamado hate speech o discurso de odio. Entonces es muy interesante por qué surgió este famoso discurso de odio, ¿no? Poca gente sabe, y es algo que he sacado a partir de mi investigación, que el famoso discurso de odio, este término, ha sido una consecuencia de la escuela de Frankfurt, que fue una escuela marxista que intentó marxistizar la sociedad, es decir, es utilizar, bajo el pretexto de que existe riesgo para determinadas minorías, tener la excusa perfecta para prohibir la actuación política de grupos que quieran defender los valores tradicionales.
Entonces, a partir de este discurso de odio, la Unión Europea ha ido creando una normativa sobre discurso de odio, aunque en la Unión Europea existe un convenio, una Convención Europea de Derechos Humanos. Pero fijaos qué curioso, cuando hay casos de revisionismo histórico como los de Pedro Varela o cuando se denuncian los movimientos nacionalistas en distintos estados por practicar políticas de odio, ¿qué es lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Aplica con preferencia el artículo 17 del Convenio de Derechos Humanos, que supone presumir que ha habido abuso de derecho en el uso de la libertad de expresión. Es decir, algo inconcebible. Se parte de una presunción de culpabilidad. Ahí se demuestra que estamos ante delitos políticos incompatibles con la Constitución e incompatibles con esa misma Convención Europea de Derechos Humanos. Es decir, las instituciones europeas hipócritamente, diciendo que defienden los derechos de las minorías, están aplastando el derecho a actuar políticamente, presumiendo que ese discurso de tipo histórico o ese discurso que se dé a favor de los valores nacionales está utilizando el abuso, que es algo realmente inconcebible. Es interesante también comparar esto con la legislación de Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas se nota que la comunidad internacional va cambiando su percepción sobre las cosas que más afectan al mundo, y fijaos que en los años 70 hubo una resolución de Naciones Unidas donde decía que el sionismo es racismo. Luego esto lo cambiaron, luego hubo una mayoría en Naciones Unidas más gravitando a favor de Estados Unidos que dijo no, todo lo contrario, negar la persecución que sufrieron los judíos en Alemania, eso sí que es racismo y es castigado, pero actualmente está cambiando también Naciones Unidas. Y es interesante que ha habido una cumbre en Rabat, de la que habló Miguel, de aquí La Voz de Europa, que le agradezco mucho también haber organizado este evento, y en esa cumbre de Rabat se dijo que los estados no tienen por qué perseguir a la gente por sus opiniones sobre historia. Es decir, que también la visión que tiene Naciones Unidas sobre el tema del revisionismo histórico está cambiando, en este caso a nuestro favor, porque están viendo que los estados están reprimiendo la libertad de expresión, de creación de partidos políticos, utilizando, tratando de crear un discurso oficial que reprima la disidencia, ¿no? Entonces, aquí se ve una diferencia, ¿no? La Unión Europea es más represiva de derechos fundamentales que la actual visión que tiene Naciones Unidas. Y especialmente lamentable es la actuación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque yo aquí tengo varios autores, Ubillos, Esquivel, de varios países, que critican al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque siempre que se ha enjuiciado cualquier persona por el tema del revisionismo histórico, entienden que ha realizado abuso de derecho, que es discurso de odio, y algunas resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos son lamentables completamente, no protegen nuestros derechos humanos. Es decir, hubo un autor francés llamado Garaudí, que aparte había estado luchando contra la Francia de Vichy, que era aliada de Hitler, que el Tribunal de Derechos Humanos decía que era un autor neonazi porque justificaba el Holocausto al hablar de la creación del Estado de Israel, en su libro Los mitos fundacionales del Estado de Israel, cuando es completamente falso. Él nunca justifica al nacionalsocialismo, que estuvo guerreando contra el nacionalsocialismo. ¿Cómo lo iba a justificar si él fue un antinazi en la Guerra Mundial? Pero él lo que quería dar a entender es que el Estado de Israel se ha fundamentado sobre unos mitos falsos que trató de desmontar. Cuando él dice que es por lo menos tan grave el asesinato masivo de civiles alemanes por los bombardeos de Dresde, de Hamburgo, dice que eso por lo menos es tan grave como la persecución judía, si no más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le viene a decir que él está discutiendo hechos que hicieron los aliados comparándolo con la persecución y genocidio más grave que registra la historia. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Tribunal de Derechos Humanos con esa frase? Que la vida de 300.000 alemanes quemados vivos no vale la de un solo perseguido por el Tercer Reich. Entonces estamos hablando de vidas diferentes y es algo alucinante, como lo que está pasando actualmente, ¿no?, en Gaza, ¿no?, que después de haber masacrado más de 25.000 civiles, pues siguen recurriendo al argumento de que estamos en peligro de sufrir un genocidio y por eso tenemos derecho a matar a todo bicho viviente superior a 5 años, porque el otro día lo decía un alto mando del ejército de Israel, es que toda persona que hay mayor de 5 años es un peligro potencial y nos tenemos que librar de ellos. Y es muy grave que si una persona aquí en España hace una manifestación de ese tipo, no le van a aplicar el 510 del Código Penal, no van a entender que eso es discurso del odio. Hay un periódico de la gente derechitas, el OK Diario, que a mí me irrita bastante, que es infumable,
que te pones a leer los comentarios, habría que tirar bombas atómicas a todos los países musulmanes, habría que exterminar o no sé qué, porque identifican palestino, moro, delincuente y criminal y terrorista. Yo no he visto ninguna actuación judicial contra Oque Diario que permite todas esas expresiones, y en cambio Pedro Varela, por vender libros que otros han editado y que han redactado, que él no ha participado en esos libros, le cae todo el peso de la ley. La última parte del libro trata del proceso de Varela y todas de sus peripecias, aproximadamente es el 35% del libro, y es muy interesante todo lo que ha sido su largo periplo judicial, porque realmente el primer conflicto que tuvo con la ley Pedro Varela no fue por el tema del revisionismo histórico, sino por hacer una afirmación sobre la supuesta participación del rey emérito Juan Carlos I en el golpe de Estado del año 81. Ahí ya le vino una primera reprimenda judicial. Luego fue a Austria, y por cierto lo que dijo él entonces hoy habría sido totalmente impune, porque luego lo que se ha dicho después con los escándalos que ha habido no ha pasado nada, ¿no? Luego él se fue a Austria, habló bien a favor del innombrable, que digo yo, cuando mencionas el nombre y apellido te borran el comentario, y resulta que el pintor, sí, resulta que de manera extraña, actualmente no pasaría, un jurado lo absolvió alegando el error de derecho, porque él no creía que estuviese penalizado en Austria hablar bien de este personaje, pero ya después de esa situación que salió favorable para él, vino la represión. En los años 90, como sabéis, pues entraron los Mossos de Escuadra, incautaron libros de la librería Europa, y empezó todo ese largo proceso de represión donde se han vulnerado todos los principios procesales. Bueno, hay un principio general del derecho romano que dice que uno no puede ser juez y parte en una causa, ¿no? Nemo potes essere judice in causa propia. Esto se violó con Pedro Varela. ¿Por qué se violó con Pedro Varela? Bueno, pues está en el capítulo, lo que es 8º, cuando uno ve el primer proceso importante que tiene después de que incautasen sus libros. Pues en ese proceso resulta que un juez de Barcelona, nada menos que un juez que luego ha sido uno de los que han participado en la redacción de la Constitución catalana, muy vinculado a Esquerra Republicana, que tuvo algún problema con el Consejo General del Poder Judicial, pero luego lo rehabilitaron sin ningún problema, fue el que juzgó a Pedro Varela, y es alucinante lo que dice en la sentencia, ¿no? Que los jóvenes que iban a escuchar todas las manifestaciones de desprecio hacia los judíos, que hay que exterminarlos como ratas, cuando eso aparece en uno de los vídeos que se vendían, y el mismo Tribunal Supremo dijo que eso era una película muy antigua y nadie había hecho ninguna propaganda a partir de esa película, ¿no? Que no se le podía imputar nada por tener esa película, ¿no? Bueno, pues decía que solamente iban ahí a escucharlo jóvenes musculosos de aspecto violento que quieren romper la convivencia ciudadana. Y bueno, y este hombre pertenece a Esquerra Republicana, ha apoyado el proceso de independencia, que ya habéis visto lo violento, lo pacífico que ha sido, y encima rehabilitado sin ningún problema en la carrera judicial, y le estamos pagando el sueldo todos los españoles, una persona que quiere cargarse España desde dentro, desde las instituciones. Pero a mayor situación increíble, resulta que este juez aplicó el bis in idem, otro de los principios procesales que no se pueden admitir porque es una violación grave de derechos fundamentales con Pedro Varela. Lo condenó por incitación directa y a la vez incitación indirecta a la violencia a favorecer el genocidio. Increíble. La audiencia provincial luego corrigió su sentencia tan descabellada, pero aquí cometió la audiencia provincial de Barcelona otra barbaridad. Y estamos hablando ya a finales de los 90, porque la audiencia provincial de Barcelona, como hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que determinaba que negar el genocidio no es delito, la audiencia hizo lo siguiente: pues vamos a hacer, en lugar de procesarlo por negar el genocidio, lo procesamos por justificar el genocidio. No le dieron ni 2 semanas para preparar la defensa de justificación del genocidio, cambiamos el tipo de negación, lo cambiamos por justificación y ala, que se coma también el tuyo, no hay ningún problema, ¿no? Y claro, ¿qué pasó al final? Que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detectó esta grave violación a derechos humanos
Y a pesar de que es un tribunal que ha dado luz verde a la represión del revisionismo histórico, dijeron que era inaceptable, que era una grave violación de derechos fundamentales, que era una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos, y el Estado español fue condenado, que fue una gran victoria jurídica para Varela, pero fijaos lo curioso. Varela pedía, creo que fueron 192.000 euros, en el libro está la cantidad exacta por todos los daños y perjuicios que le han hecho. ¿Sabéis qué indemnización le otorgó el Tribunal Europeo? Creo que fueron 13.000. Es decir, no llegó ni a la 10ª parte, lo que le dieron fue una limosna para que pudiese pagar a sus abogados y que poco ni más. siquiera los cubriría, con 13.000 euros. Pues fueron eso, 13.000, 16.000 aproximadamente, ¿no? Y él pedía casi 200.000, que es lo que... porque son miles y miles de libros que le han destruido. Es que es alucinante las injusticias que le han hecho a este hombre. Documentos históricos inéditos, fotolitos, los quemaron, cuando aparte permitían que cometieran contra él todo tipo de delitos. Es decir, ahí venía una turba antifascista a apedrear la librería, a prender fuego a todo, y ahí estaban los mozos de escuadra tan tranquilos viendo cómo lo destrozaban todo, que eso también es un delito, porque ellos tienen el deber de actuar cuando se está rompiendo una propiedad, y no hacían nada porque es una especie de castigo adicional que se hacía contra este hombre. Y eso es propio de un Estado totalitario que aplica el derecho penal de autor, porque en la Unión Soviética comunista no solamente se castigaba la disidencia con el Código Penal de la República Socialista Rusa, por ejemplo, en la mano, se permitía que hubiera venganzas privadas contra los enemigos del régimen, e incluso se alentaba a los hijos a que denunciaran a los padres por contrarrevolucionarios. Y eso es el camino en el que estamos, ¿no? Ya estamos en una situación que da realmente miedo. Muy interesante es el capítulo dedicado a la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre del 2007, que causó un gran escándalo, porque el Tribunal Constitucional, que en aquella época funcionaba bastante mejor que ahora, determinó algo lógico: ¿cómo alguien va a justificar un genocidio si no cree que haya ocurrido? Es decir, realmente quien niegue que haya habido un genocidio no tendría que tener ninguna presión. Si se ha equivocado en su afirmación, es objeto de debate académico, pero no puede entrar en derecho penal a castigar la negación de un hecho histórico. ¿Cómo reaccionaron las comunidades sionistas de España, la izquierda radical, para intentar acabar con esta resolución del Tribunal Europeo? Pues se valieron del tonto de turno de aquella época, que era Alberto Ruiz Gallardón, que tuvo el gran mérito de unificar por vez primera en la historia a jueces, abogados, fiscales y registradores. Estas profesiones siempre están, por sus intereses contrapuestos, peleados, pero se pusieron de acuerdo por vez primera en la historia para solicitar su dimisión, porque dejó a la Administración de Justicia Española a los pies de los caballos. Y este Alberto Ruiz Gallardón, en una de las ideas cerebrín que tuvo, fue volver a castigar la negación de hechos históricos, porque él decía que era inaceptable que se pudiera poner en duda el grave sufrimiento Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que por medio del 510 del Código Penal se volvió a castigar en la práctica la negación de hechos históricos, y se ha profundizado sobre esta vía, que es un artículo realmente infumable. Yo en este libro no me he limitado a dar mi opinión. Aquí hay juristas de reconocido prestigio, españoles y extranjeros, entre ellos uno de los principales responsables del Poder Judicial en Ecuador, y también está un fiscal de Valencia, que comentan que ese 510 es inaceptable porque son conceptos jurídicos indeterminados, es un artículo con el cual se puede poner fuera de la ley a cualquier disidencia política y que es muy peligroso. Entonces, lo interesante del libro es que al final hay una serie de entrevistas donde se puede ver la opinión que tienen diferentes juristas sobre toda esta situación, ¿no? ¿Y qué ha pasado después con la reforma Gallardón? Pues que empeoró mucho la situación de Varela, porque hubo más confiscaciones de libros, le volvieron a imputar cargos por promoción del odio, de la discriminación, etc. Y bueno, pues ya sabéis que justo cuando terminé de redactar el libro y empezó a publicar, llegó el proceso ya de imprenta. El año pasado, en febrero que fue, la Fiscalía inició otras actuaciones contra él, que es lo que se ha juzgado ahora, que le han pedido 12 años de prisión, ya veremos la sentencia cuánto le cae, y realmente es por toda esta reforma que ha habido nefasta, haciendo caso omiso a lo que determinó el Tribunal Constitucional en el año 2007. En definitiva, pues nos encontramos con una gravísima violación de los derechos humanos de Pedro Varela,
No solamente, como digo, he recogido el caso de él, hay casos de otras personas que han sufrido también las instituciones judiciales, la represión policial de movimientos nacionalistas europeos, y esto se pone en paralelo a otras sentencias donde las instituciones europeas, sobre todo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sido muy generoso con las opiniones discutibles y encuadrables en el famoso delito de odio. Por ejemplo, la sentencia de Otegi, cuando dijo que el rey era jefe de los torturadores, aparece también una referencia a ella, y ya que tengo aquí a Pedro Chaparro, aparece también ese problema que hubo en Barcelona cuando un tal Jordi Borràs fue detectado, y comentaste que un capón leve, no sea que se moleste mucho el hombre. Exacto. Y por eso lo procesan. Y fijaos qué interesante, la sentencia de la juez catalana separatista que lo condenó no se fijó tanto en el hecho, que aparte pues, era realmente un hecho leve, sabiendo que había una provocación previa, ¿no? Dice que es inaceptable que haya discursos de hegemonismo nacionalista español en Cataluña. Es decir, me condenan contra la libertad fundamental de los derechos individuales por decir que los refugiados no son bienvenidos. Sí, sí, sí. Es decir, lo del capón quedó... Claro. Fue por eso, y 5 años sin poder ir a Cataluña. Increíble. Es decir, es intolerable que en España haya discurso nacionalista español. ¿Cómo se puede comer eso? Increíble, ¿no? Pues es la situación en la que estamos, y yo creo que lo ideal es que la gente vaya conociendo todo esto para saber el mundo en el que vivimos y para que tengan argumentos legales para poder defenderse, ¿no? Y en este sentido sería el objetivo principal del libro. Aparte, no solamente he aplicado el método cualitativo, que son entrevistas, la estadística o método cuantitativo lo he aplicado al final. Aquí hay estadísticas sobre delitos del odio de la policía, de los años en los cuales sufrió los principales procesos Pedro Varela, y lo increíble es que el famoso tipo de odio antisemitismo es claramente residual. Entonces, pues uno puede plantearse cómo es posible que haya un despliegue de medios tan grande para tratar de evitar este tipo, que es el que menos se comete de delito de odio, y otros casos de delito de odio son impunes o no hay ningún interés por ello, ¿no? Entonces, pues os agradezco mucho vuestra presencia, y espero que pues quien quiera adquirir este libro le sirva, sobre todo para ver la barbaridad de injusticias que estamos sufriendo y cómo se tiene que denunciar todo esto, porque pues cuanto más terreno cedamos, menos seremos, y el problema es que ellos empiezan por el disidente más destacado, pero luego van ampliando su campo de actuación hasta que al final se queden gobernando de manera indefinida porque no haya oposición real. Entonces, pues, muchísimas gracias, y quedo a la espera de cualquier pregunta. Vamos a abrir un turno de preguntas tanto a Pedro como a Luis Zapater, así que levante la mano el primero que quiera hacer alguna pregunta. Ha estado todo claro y directo. Bueno, Ángel. Sí. Parece que está cambiando la situación en Europa, ¿no? Y como ha dicho usted, también está cambiando la perspectiva que había jurídicamente sobre lo que está aconteciendo. Bueno, cualquiera. Pedro como representante nacional. Sí, bueno, yo creo que está cambiando la tendencia de voto, pero sí bien es cierto que los movimientos que han salido en toda Europa en auge son prácticamente financiados por el sionismo internacional. Si bien es cierto también que el votante medio alemán, el votante medio francés, lo que vota es en contra de la inmigración masiva y en contra de, por ejemplo, lo que se ha visto en los últimos tiempos, que han atacado el sector primario de una manera bestial, de la Agenda 2030, y eso yo creo que es algo que, claro, no podemos decir, eso no vale para nada. Sí, claro que vale. La gente, creo que para optar por una opción radical, como pueda ser en España DN, o como pueda ser en Alemania el partido de este movimiento que han sacado, Die Heimat, o en la Grecia de los Amanecer Dorado, etcétera, en Italia con Forza Nova, pues antes tiene que pasar por una nueva derecha, que es lo que se denominan estos movimientos, pero está cambiando. Pero si es que es obvio.
es que solo tienes que pasearte por las calles de cualquier ciudad europea para darte cuenta de que ya no tienes libertad, porque la premisa de que sin libertad, sin seguridad, perdón, no hay libertad. Nadie se siente seguro. Al hilo de lo que comentaba, es muy interesante porque en el libro cito a Vox al final, ¿no? Porque en un discurso Abascal dijo que ellos quitarían los famosos delitos de odio. Digo, un partido que está apoyado por el sionismo va a quitar, como está el 510, lo del negacionismo, no me lo creo. Entonces, aquí hay un comentario, si os parece, relacionado con lo que acaba de decir el compañero. Dice: con el fin de rescatar a España del estado de postración semi-ruinoso en el que está, de poco le sirve al dirigente de Vox la ideología liberalita, acomplejada y timorata del PP del que él procede, que no da para mucho. Razón por la cual sospecho que por el extraordinario parecido de las cosas que él dice con las que he dicho en mis discursos políticos, o las que has dicho tú o Manolo en su momento, ¿no?, es muy probable que haya estado al pendiente de la argumentación política que a lo largo de los años ha ido desarrollándose en Democracia Nacional, el único partido, a mi juicio, que ha sabido mucho antes que Vox y que ningún otro analizar los problemas más sangrantes de España y proponer soluciones con gran clarividencia y anticipación, por lo que le animo a que nos siga leyendo, pese a que él no simpatice en absoluto con Varela, al que rechaza por completo como consecuencia lógica de su orientación prosionista. Pero el líder de Vox ha de tener en cuenta que Varela es el primero en una larga lista, no negra, sino roja, de perseguidos políticos que va a ir a más, y que podría afectarle al mismo si se afianza la tendencia totalitaria hacia un nuevo derecho penal de enemigo neocomunista y antifascista que impedirá la libre expresión a todos aquellos que no compartan la visión sesgada de la historia del actual nuevo Frente Popular Socialcomunista que gobierna en España. Entonces digo, en este sentido, si las razones jurídicas que doy aquí para atacar el nuevo derecho penal de autor socialista que está surgiendo en España le pudieran servir a Abascal en su propósito de atacar la tipificación de los llamados delitos de odio, me daría por satisfecho que aunque él se pusiera las medallas de lo que digo yo, porque en definitiva lo que importa es el bien de España, pero no obstante, por el apoyo que recibe el sionismo, esto no lo va a hacer, está claro. Es decir, realmente yo creo que solamente el nuevo partido que ha sacado varios puestos para la Unión Europea, se acabó la fiesta. Sí, es el único que no tiene una orientación pro-OTAN, pro-sionista y todo exacto, eso, ¿verdad? Sí. Ese sí que podría. Sí, a ver, nosotros lo que hemos dicho, por ejemplo, en nuestro comunicado, sin querer tirar piedras contra un movimiento nuevo que ha salido, y por un tipo que encima está sacando casos de corrupción, que ojalá hubiera cientos de Alvise que sacaran esos casos de corrupción. Lo que sí que intentamos hacerle ver Vamos a ver, él dice que las elecciones son fraudulentas, yo también lo creo, el escrutinio. Entonces, una persona sin apenas militancia, sin apenas interventores, sin apenas medios, controlar las actas de escrutinio y que de repente tenga 800.000 votos, joder, que hay un caladero de votos en España de 800.000 votos y muchos más, por supuesto, pero que el sistema, si verdaderamente es fraudulento, le haya permitido que salgan reflejados esos 3 eurodiputados, pues no lo sabemos. Pueden haber varias opciones. Una de ellas, que verdaderamente tenga muchos más votos y que le hayan dejado solo en 800.000, o que previo pacto para tapar las propias vergüenzas de este Deep State, que en algún momento tiene que tapar sus muchos casos de corrupción, le haya dicho, mira, sal, porque eres una mosca cojonera que flipas, pero hasta aquí, porque si no, como estado profundo, te liquidamos. El tiempo nos dará o no la razón, nos la quitará o no, pero lo cierto es que los casos de corrupción que destapa son casos que no solo los ha destapado él, que Democracia Nacional lleva hablando sobre todos estos temas de corrupción muchísimo tiempo, pero oye, hay que alegrarse de que salga gente así. Sí. Cuéntanos, Pablo. Que realmente lo de que el hecho de que Alvise se haya presentado a las elecciones europeas, él lo ha reconocido públicamente que no tenía ninguna intención de presentarse a las elecciones europeas ni de sacar nada, que su intención era luego poder afianzarse y poder tener la voz suficiente para luego en unas elecciones generales poder hacer muchísimo más daño al PSOE, que al PSOE al principio decía que les venía bien que hubiese un Alvise porque le iba a quitar votos a Vox, pero es que se ha demostrado que no, porque el 80% de los votantes de Alvise son abstencionistas. Es gente que no ha votado nunca ni a Vox, ni al otro, ni al del otro. Entonces, realmente no está suponiendo un problema tampoco para... En estos momentos lo reprochable que se le puede hacer a Alvise puede ser en
en el marco de las protestas de Noviembre Nacional y en el marco de las protestas del sector primario, que lo que él realizó fue una desmovilización clara. Eso es lo que se le puede reprochar, porque cuando estaba todo el mundo en Ferraz, en un momento de mayor combate revolucionario por parte de todas las fuerzas patriotas, que además aquí estoy viendo militantes de Democracia Nacional, pero otros que no son de DN y que los he visto en Ferraz. Entonces es un orgullo que nos juntemos todos. Y que él desmovilizase para ir al Congreso y luego decir que se iba a cenar. Entonces, pues, y luego con el sector primario igual, meter ahí a la gente, a los ganaderos y agricultores en el Wanda, cuando verdaderamente a lo mejor habría que haber ido a tomar la embajada marroquí, por ejemplo, como primer agente de competencia desleal, o haber ido al Ministerio de Agricultura, etc. Creo que es lo que efectivamente podemos reprochar, pero bueno, por no monopolizar el tema con Alvise. ¿Alguna pregunta tenéis? Yo quiero preguntar una cosa a Luis, jurídica, ¿eh? O sea, Sí. jurídica. Bueno, la ley en España vigente, te gusta más o menos, es la Constitución y leyes, artículo 20, libertad de expresión. Más allá de todas las diferencias y pretextos que haya, y más allá de la opinión funesta sobre el mundo filoetarra, el cierre de Egin en su día, de Buncari, toda esa prensa filoetarra, ¿tú crees que también fue un ataque a la libertad de expresión o es algo diferente a este asunto? Es que el problema, ellos, digamos que en aquella época, yo me acuerdo por declaraciones de Didígoras, era demasiado el descaro de reírse de las víctimas del terrorismo, del mismo terrorismo. En una entrevista, me acuerdo de un dominical que salía en un periódico, hemos podido negociar a la baja gracias a ETA, que nos hace muy bien el trabajo, no sé qué. Entonces era demasiada la provocación, la manera chulesca que hablaban, el reírse de las víctimas. Ahí yo pienso que... Perdona, y apuntar a las víctimas. Y apuntar también. O sea, el salir en el Egin era garantía segura de que a ese concejal le iban a pegar un tiro. Sí. El fascista, cuando la tipeja esta que está ahora en el Congreso de los Diputados fue la directora de Egin, me parece, y cuando salió Ortega Lara le liberaron, el titular fue Ortega Lara vuelve a la cárcel. O sea, es que también señalaban objetivos. Que también es un tema muy interesante el del terrorismo de ETA, porque pues lo sabéis vosotros, los militares más patriotas que más se oponían a la desmembración de España en la transición fueron cayendo uno tras otro, una buena parte de ellos, ¿no? Y muchas veces era información privilegiada la que les llegaba a los terroristas, procedente de quién, que no le interesaba que siguieran ellos. Claro, exacto. De todas formas, mira, esto es como la ley Mordaza. No la querían cuando se la iban a aplicar a ellos. Cuando gobiernan ellos sí la quieren y la aplican a nosotros. Sí. Luego, el derecho este de autor ahora nos joden a nosotros, luego lo mejor lo aplicamos nosotros. Y nos joden a ellos. La palabra de autor que más van a aplicar y que ya la iban aplicando y en el COVID se disparó mucho, su aplicación es negacionista. Los que estamos aquí somos negacionistas de algo, ¿no? Criticas las vacunas, negacionista. Tema histórico, negacionista. No, es que el multiculturalismo, no, pues eso es negacionismo. El negacionismo hoy se ve como la herejía de otras épocas, ¿no? Así que te aplican ese adjetivo y ya estás fuera de la ley. Palabras prohibidas. Yo tengo una pregunta. Bueno, a Pedro. Sobre las placas del Estado. Bueno, me pongo aquí. Nada, simplemente el otro día salió en un diario deportivo un artículo sobre que señalaba Democracia Nacional, ¿no? como ultra, como una organización ultra, pero es un poco chocante que en un diario deportivo que se dedica al deporte salga reflejada Democracia Nacional cuando es una organización política. Entonces, ¿crees que eso forma parte de las cloacas del Estado también? Y luego, por otra parte, me gustaría, si alguien, ¿qué le dirías a una persona que está despertando y que lee esa noticia, pero le entra un poco de miedo para militar o movilizarse hacia nuestro lado? Bueno, muchas gracias. Sí, comienzo por la última y tendría que conocernos. Te puedo hablar, y lo sabéis los militantes de DN, que yo no vivo de Democracia Nacional, yo tengo mi trabajo, por suerte ahora indefinido, y se llegó a decir en las protestas de Ferraz
que yo estaba detenido, lo dijo en Telecinco, en un telediario, y me llamaron, yo que estaba entonces en el turno de noche, mis encargados, a ver si cogían el teléfono. Oye, ¿estás bien? Sí. Entonces ahí dijeron que estaba detenido con Pablo Lucini cuando realmente ni él ni yo estábamos detenidos, que luego tenían la previsión de detener a Pablo, y ya lo hemos visto todos, igual que a otros patriotas. Pero lo que hacen las cloacas del Estado es difamar a organizaciones patrióticas que son sanas, y es así, y no lo hacen con nosotros porque seamos ni los más numerosos, ni los más feos, ni los más guapos. Lo hacen con nosotros por algún motivo que tampoco tengo por qué aquí esgrimir, también lo hacen con otros. Lo cierto es que en el diario Marca, a través de un fatídico hecho en el que ejecutan a un miembro de una hinchada deportiva de fútbol, que según dicen ellos, porque no voy a entrar ahí porque es que me da un poco igual, yo digo que es un fatídico hecho, pero lo relacionan esa ejecución con un tema de narcotráfico. Pues de todos es sabido que un movimiento político como el nuestro, DN concretamente, no se financia por el narcotráfico. Seguramente que si nos financiáramos por esa basura que jode a nuestros chiquillos en los parques y que jode a la juventud, pues lo primero no seríamos éticos ni morales, pero por otro lado tendríamos muchísimo dinero para montar eventos enormes. Y estaríamos todos liberados. Y estaríamos todos liberados, pero antes está el ego y antes está la moral. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace la cloaca del Estado? Y nos junta con grupos que ya están extinguidos, con grupos que son de barrio, con grupos que son de hinchadas deportivas. ¿Por qué mete a un partido político registrado legalmente en el Ministerio del Interior que no tiene ningún proceso de legalización abierto? Pues lo hace porque algo haremos bien y lo que quieren es difamar. Es así, pero es que lo han hecho así y lo han hecho también con otras organizaciones, pero voy a hablar de la nuestra. Y es que hubo un reportaje en el que dijeron directamente que yo tenía relación con un movimiento imperial ruso que estaba... Claro, bueno, y tú, porque tú también has hecho... a Rusia y todo eso, claro, y me entrevistaron bueno, ellos además. ¿Qué? Pues que teníamos relación con este movimiento, que a su vez ese movimiento parece ser que estaba prohibido por parte del FBI, que tenía una orden de búsqueda y captura por hacia sus dirigentes. Lo declaró terrorista Donald Trump. Claro. Entonces tú imagínate la gente que viese fotos mías, más de chaval, sin canas, y diciendo, joder, este chaval es un maldito terrorista. O a Luis Zapater, fíjate, está con terroristas. ¿Qué va? Es todo inventado con la idea de falsearlo primero, pero sobre todo de mermar el auge de un movimiento nacionalista como el nuestro. Lo tengo clarísimo. Y que la gente de fuera no intente decir, que no se una gente... Que le dé miedo y no se intente el miedo de aceptar. los chavales está preguntado. Por el miedo de los chavales que ven esas noticias y se retraen de acercarse. Claro, yo creo que hoy en día ya todas las asociaciones y movimientos políticos se conocen. No creo que nadie le entre el caguele porque nos vea en el Marca relacionado con grupos violentos. Pero bueno, si es así, lo que le diría es que entre a conocernos y vea que cuando se afilian a nuestro partido no le damos el bate de béisbol en la pistola, simplemente le damos unas directrices para seguir aumentando y generando movimiento, porque la energía en movimiento es acción y nosotros lo que queremos es acción, precisamente para que nuestros compatriotas despierten y se pueda formar un clima de revolución y transformación nacional en España. Bueno, el que quiera comprar el libro, Luis les hace un descuento. ¿Cómo se lo dejas? Sí, la verdad es que costó mucho la impresión, el cambiar, el transporte, todo eso, de 25 lo bajé a 22, y sé que el precio es un poco alto, pero... Animaros a comprarlo, que os lo firma aquí y os lo dedican. Yo por último os Y quiero os podéis hacer comentar... un selfie con él. Sí. Por último, os quiero comentar que hemos traído distintas campañas del partido. Vamos a ir a por ellas y también os las enseño. Voy al lavabo. Creo que está por aquí.
Bueno, a ver, hemos sacado estas campañas de carteles para este periodo estival. Creo que ahora que ya terminan las elecciones y todo este proceso, que parece que en la televisión intentan capar lo que está sufriendo nuestro país, que principalmente, y como he esgrimido antes, es una amenaza que tenemos con la monarquía alauita, con Mohamed VI, con los colonos que están formando aquí una quinta columna, y otra pues con la invasión migratoria que sufren nuestras costas, que sufrimos por mar y aire. Entonces, bueno, tenéis aquí campañas, podéis llevaros los carteles que son autoadhesivos para colocar y animaros a todos pues a colaborar y deciros que no os sintáis en una minoría ridícula, sino en una minoría audaz, que lo que va a hacer es despertar el corazón del resto de compatriotas que está a esto para unirse a las filas de los movimientos nacionales en España y salir a combatir. Tenemos sangre de héroes, tenemos un corazón que, como digo, viene marcado a sangre y fuego por una reconquista, que viene marcado a sangre y fuego por unos héroes de esta tierra que pisamos que nos habla. Por lo tanto, sonrisa en las caras, alegría y a combatir. Muchas gracias, chicos.